En el capítulo anterior, Flynn fue testigo del fin del mundo, un evento que no sería uno solo, sino varios sucesos a la vez. En 2039, un apagón mundial cubriría el planeta entero. A esto le seguiría una horrible pandemia, la cual haría que los órganos estallen. Y por más que intentaron, los medicamentos no funcionaron como esperaban. Pero esto no era todo, ya que 10 años después, nuestro ecosistema empezó a colapsar. No había alimento, los animales en todo el planeta empezaron a morir. Y en menos de 40 años, 7.000 millones de personas murieron, casi toda la población mundial. Capítulo 5. Cherise sorprende a Lev mientras este espiaba a su esposa. Le dice que vino a recordarle que en este nuevo mundo existen 3 soportes que rigen al planeta. 1. La oligarquía Klep, un grupo a la cual Lev pertenece. Ellos fueron quienes, haciendo uso de la violencia extrema, lograron poner orden en el mundo tras el caos que trajo el jackpot o el fin del mundo. 2. La policía, quienes vigilan a los Klep para que no rompan los límites de violencia causando daño a otras personas. Y 3. El Instituto de Investigación liderado por Cherise. Ellos se benefician de la paz en el planeta y brindan su tecnología al mundo para que pueda crecer a cambio de ciertas ganancias. Le dice que esa estructura es gloriosa pero frágil, y si entre ellos se juegan sucio pagando a alguien para que le robe cosas del otro, todos serán destruidos y quizá causen otro fin del mundo. Le recuerda también que una vez tuvo que eliminar a un tal Yuri, un antiguo amigo de Lev, ya que rompió los límites, así que junto a la policía y el instituto lo encontraron mediante su rastro de ADN y un enjambre lo consumió hasta no dejar rastros. Cherise se va y muy tarde Lev se da cuenta que ella se llevó su taza. Ahora tiene su ADN. Un año antes de ser eliminada por las abejas, la doctora Grace hablaba con Alita sobre su pasado. Ella le dice que es tarde, ya que se casó y ahora tiene 2 hijos. Luego van a beber algo por los buenos tiempos. Y en la conversación, Alita pregunta sobre su trabajo y Grace no puede evitar contarle lo verdaderamente increíble que hacen. Así que la lleva a verlo. Llegan a un lugar que llaman la Fuente de Dios, lugar donde está todo el conocimiento humano, y a través de esa fuente encuentran lugares donde hacen todo tipo de pruebas e investigaciones. Estas se podrían llamar realidades alternas o cortes. Por ejemplo, en este corte crearon una empresa fantasma, en el cual pusieron un implante a un escuadrón militar. Esto causó un cambio en la conducta de los soldados. Grace le dice: este escuadrón fue informado previamente que el enemigo solía usar animales heridos como una trampa, pero cuando vieron a un perrito lastimado y llorando, activamos el implante causando un químico en su cerebro que hizo que su compasión aumente, y uno de ellos decidió ir a rescatar al animal, a pesar que se les dijo que no lo hicieran. Una torpe decisión. Grace continúa: ahora imagina que todo el planeta tenga este implante apenas nacen y se los pusieran con la excusa de fortalecer sus defensas para este mundo contaminado. ¿Qué pasaría con la sociedad? Adiós a la violencia y a las protestas. Todos aceptarían lo que el gobierno dice. Así que hay 2 tipos de personas: los que reaccionan con violencia ante situaciones de estrés o injusticia, y los que no hacen nada frente a estas situaciones y prefieren ser pacíficos. El objetivo es que todos lo sean. Alita responde que hacer eso es cruel, no pueden jugar así con los humanos, pero a Grace eso no le importa. Le dice que eso es emocionante y a la vez divertido. Al salir, Mariel, la subgerente de seguridad, las descubre y le dice a Grace que esa mujer no tiene por qué estar en ese lugar, pero ella la amenaza diciendo que si hace un informe, se despida de su trabajo, ya que su cargo es nada comparado con el de ella. Mariel decide guardar silencio, pero Alita al despedirse le dice que mataría por esos ojos hermosos, y pues así lo hizo. Al ver que las cosas se le complican, el asistente decide contratar a un peligroso delincuente para eliminar a Flynn y a su familia. Además, le envía un regalo, el cual lo asusta mucho al usarlo. Entonces recibe una llamada y le dicen que por el trabajo le darán $10 millones y en este momento le depositarán el 25%. Él no acepta, ya que piensa que es una trampa, pero el asistente le dice que si no lo hace, acabará con la vida de su hija y la del bebé que espera. Sin tener más opción, acepta. Antes de buscar a Flynn, practica un poco con su nueva arma y resulta que es muy eficiente y tampoco levantará sospechas. La doctora le dice a Flynn que tiene algo grave y al parecer es una bacteria muy extraña en su lóbulo occipital, lo cual podría afectar su vista en el futuro. Así que para saber exactamente de qué bacteria se trata, le sacarán una muestra y en unos días tendrán los resultados. Bob ya sabe dónde estaba su objetivo, así que finge una avería en el camino, pero justo en ese momento la mejor amiga de Flynn le ofrece ayuda, ya que sabe de autos. Bob se niega, pero ella insiste, hasta que Flynn va llegando y reconoce el arma.
Justo a tiempo, Burton retrocede chocando a Bob, pero este se levanta y se le va acercando hasta que ella lo salva. Sin embargo, este resiste los impactos gracias a su chaleco. Menos mal es controlado y el sheriff Tommy lo arresta y se lo lleva junto con el arma extraña. Él insiste que le digan la verdad, pero Flynn no lo hace. Luego se dirigen a casa y al llegar no encuentran a su madre. Preocupados la buscan por todas partes. Sin embargo, ella había descubierto todo lo que pasó, así que sin opción deciden contarle toda la historia, la medicina que le enviaron del futuro y los viajes de Flynn. Bob le dice a Tommy que es mejor que lo deje libre y que no se meta en sus asuntos, e inclusive le ofrece una parte del dinero, pero él se niega. En ese momento es atacado. Los extraños se llevan a Bob y Tommy nota unos zapatos. Ojo con este dato. Harta de huir, Flynn decide enfrentarse a Cherise. Ella baja para recibirla, controlando obviamente una periferia. Flynn lo nota y le pregunta qué es lo que quiere. Cherise responde que le devuelva lo que le robó. Flynn le dice que no sabe dónde está, ni siquiera conoce el paradero de Alita. Cherise recalca que no tiene más opciones, así que la eliminará. Sin embargo, Flynn demuestra ser mucho más hábil que ella y termina ganando. Capítulo 6. Connor recuerda el día en que su vida cambió para siempre. Burton le decía que no vaya, pero él responde que no está dispuesto a dejar sufrir así al perrito. Avanza con cuidado y corta las mallas metálicas, pero se da cuenta que fue una muy mala decisión. Tommy pide revisar los autos que se hacen invisibles, pero la secretaria le dice que no sabe a qué se refiere y piensa que se golpeó muy duro la cabeza. Le pregunta a su jefe sobre el tema, pero él dice que le dará unos días libres pagados para que descanse un poco. Tommy le dice que un hombre muy peligroso escapó y no puede descansar, pero el jefe insiste y le dice que lo tome con calma y que todo se resolverá por sí solo. Pero esto no es todo, ya que ve un hombre en el baño con unos zapatos muy conocidos, así que él decide irse. En el futuro, Flynn le pregunta a su amigo por qué es que la gente anda tan distanciada. ¿Acaso es un tema sanitario? Wilf le responde la verdad, y es que nada de eso es real, así que le muestra la realidad. Le dice que el instituto desarrolló esta tecnología para mejorar el ánimo de la poca gente que existe en el mundo, para que no parezca desolado. Le cuenta que después del desastre, el mundo aún no se pudo reconstruir. Wilf se enteró de un hombre que construye periferias y quizá él sepa dónde está Alita, y se dan cuenta que quizá lo que Alita robó fue descargado a través del ojo de Flynn la vez que fueron a la fuente, pero Wilf le dice que no es posible, ya que requerirían un lugar donde descargarlo. El creador de periferias se esconde de la ley aparentando ser un vendedor de carne. Le dice que puede mejorarla con uñas de titanio y así podría destruir una habitación de concreto por completo, pero ella le pide que le cambien el ojo, no con visión de calor ni visión nocturna. Ella quiere un ojo humano. Esto asusta al hombre y trata de eliminarla, pero Flynn logra detenerlo con la ayuda de Wilf. Ellos le preguntan por qué quiso atacarlos y que les diga dónde está Alita, pero el hombre responde que solo los Neoprim, aquellos que odian la tecnología, piden esas cosas, ya que prefieren operar con bisturí como los primitivos, y si habla, lo exterminarán. Connor trata de ir a casa, pero tiene algunos problemas, así que trata de repararlo, pero en su situación todo es muy difícil. Entonces alguien viene a ayudarle. Connor desearía quedarse a vivir en una periferia para siempre. Lo que no sabe es que Ash va recolectando datos biométricos de su cuerpo y va construyendo una periferia, así también una periferia para Burton, y en muy poco tiempo ambos ya estarán listos. Tommy le dice a su esposa que está bien y que ya no necesita ningún tratamiento. Ella le dice que pronto terminará su permanencia en el pueblo y podrán irse de la ciudad. Sin embargo, Tommy no quiere irse, ya que ese es su hogar. Además, quiere resolver este problema cuanto antes, ya que la vida de sus amigos está en peligro. Connor se siente muy mal y su amigo le dice que puede compartir sus sentimientos por el enlace áptico, y entonces él siente su dolor. Todo lo que pasó desde el día en que perdió sus extremidades. Él pudo sentir su sufrimiento mientras Connor cae dormido aliviado, aunque sea por unos minutos. Ash revisa los análisis que le hicieron a Flynn y se da cuenta que descubrieron infecciones bacterianas en su cerebro. Su compañero se pregunta si es posible descargar algo a través de su ojo y ella responde que en teoría sí. Entonces alguien toca la puerta. Alguien muy temido ha llegado a la casa de Lev. La inspectora dice que viene a investigar un caso de un hombre asesinado, y en el lugar encontraron ADN de Wilf. Lev se pone muy nervioso y pide que llamen a sus abogados inmediatamente, pero le dicen que ya no es
posible porque interceptaron las llamadas. Inclusive le sugieren que se vaya por la puerta trasera, pero la policía ya rodeó la zona. Antes de hablar con ella, Lev le dice a Wilf que ni se le ocurra mentir, ya que ella lo detectará inmediatamente. Es mejor suponer que ya sabe las respuestas. Lev, el hombre más seguro de sí mismo, hoy tiene miedo. Bob despierta en la casa de Corbett y este lo invita a comer. Le dice que le puso un collar ya que necesita hablar con él. Bob intenta atacar pero es neutralizado por el collar eléctrico, así que le dice que sea paciente, pero más tarde aprovecha un momento de descuido de la novia de Corbett y trata de romper la pecera. Ella logra detenerlo, pero su plan resulta ya que la pecera se rompe y trata de escapar, pero Bob la toma del pie causando que ambos sean electrocutados. La inspectora le dice que antes el ajedrez era interesante ya que los resultados eran inciertos, pero ahora todos cuentan con una IA en el cerebro, lo que ayuda bastante. Le dice que Flynn estuvo en una escena de un crimen donde murió un agente, pero para ella Wilf solo es un pez muy pequeño, así que le dice que si coopera y la ayudan a encontrar al pez más grande, lo perdonará. Termina diciendo que detectó 3 periferias en su casa y manda a traerlos, pero con sus respectivos operadores. Esto le causa muchos nervios a Lev. Rápidamente manda a llamar a Connor, Flynn y Burton y les dice que vienen de un corte. Entonces los 3 se conectan y juntos conocen a la inspectora. Capítulo 7. La madre de Flynn se siente mal nuevamente y pide ayuda para que la lleven a la clínica ya que volvió a perder la vista. Sin embargo, alguien estaba atento a sus movimientos. Era Bob. La inspectora dice que prefiere hablar a solas con las periferias, así que los llevará a dar un paseo, pero Flynn pide que por favor Wilf los acompañe. Tommy pide información de los autos invisibles y el arma extraña ya que quiere verlos, pero la secretaria le informa que su jefe no ingresó ninguna evidencia, ni siquiera está registrado que haya arrestado a alguien, solo figura su auto destruido. Además le dice que vaya a descansar ya que piensa que está delirando. La inspectora los lleva hasta el centro de entrenamiento policial donde nadie podrá espiar su conversación. Ella les dice que los nuevos deben superar algunas pequeñas pruebas para acostumbrarse a sus nuevos cuerpos, en la cual su asistente Beatriz los guiará. Lo único que deben hacer es vencer a todos sus enemigos y llegar al 8º piso donde habrá una sorpresa. Y en cada piso la cantidad de enemigos se duplicará. La inspectora habla con Flynn y le dice que ha investigado algunas cosas sobre ella y su familia. Por ejemplo, que en este mundo Connor no perdió partes de su cuerpo, pero su hermano Burton murió en la guerra y tampoco existían los hápticos durante el conflicto, por lo cual piensa que el instituto abrió un corte al menos una década antes para hacer sus experimentos. Flynn pregunta qué es lo que pasó con ella en ese tiempo. La inspectora le dice que no hay datos claros, lo único que sabe es que se casó con Tommy y tuvo 2 hijos. Flynn hace otra pregunta, si ella es capaz de desconectar los 2 mundos, pero esa pregunta no le gusta a la inspectora y sin responder corta la conexión. Tommy entra sin permiso a buscar sus evidencias y dentro del auto de Bob encuentra el arma extraña, lo cual lo asusta mucho. En ese momento su jefe lo llama y le dice que su descanso fue cancelado, ya que necesita su ayuda en la casa de Corbett. Mientras tanto, Bob finge estar herido y entra desesperado pidiendo ayuda en la clínica. Sin embargo, era una trampa y ataca al amigo de Burton. Él se defiende y resiste bastante. Sin embargo, Bob logra acabar con su vida. Bob les dice que se callen mientras toma su celular y envía un mensaje a Flynn diciendo que su madre está muy mal y tiene que venir a la clínica ahora. Burton y Connor lograron vencer a todos sus enemigos y al llegar al último piso, Beatriz les dice que ahora solo uno puede sobrevivir, así que pelea con ellos. Elimina rápidamente a Burton y Connor queda fascinado con ella y le dice que un día se casarán, ya que es una maravilla, y al ser vencido cae muy contento. Rápidamente su compañero le dice que su madre está grave y deben ir a la clínica ahora, mientras Bob pide que lo disculpen por esto ya que no tenía más opción, debía elegir entre la muerte de ellas o su hija, pero la madre de Flynn le dice que no pensó que había una tercera opción, que él muera. Sin embargo, esta opción no le agrada para nada. Antes de bajar, Burton trata de conectarse con su amigo pero no detectan sus signos vitales, así que deducen que es una trampa. Salen y notan unas señales de calor pero son muy confusas, así que su otro amigo se conecta al cadáver y hace que se retuerza causando que Bob se asuste y dispare. Burton lo nota y lo acaba rápidamente.
Al llegar, Tommy encuentra a la esposa de Corbell sin vida. Su jefe le dice que tiene a 2 sospechosos, Flynn y su hermano, así que le ordena que los arreste en este momento. Tommy no quiere hacerlo, ya que es imposible que ellos estuvieran en ese lugar. Le dice que esa es una historia inventada, pero su jefe le insiste y le dice que deben proteger a Corbell, ya que él da empleo al 60% de la gente en el pueblo. Además, si no obedece, lo calificará como un policía con problemas mentales, ya que vio un auto invisible. ¿Quién le creería eso? Tommy, cansado de la corrupción de su jefe, le dice que tiene una nueva versión de los hechos, y es que Bob llegó y lo mató, después de acabar con la vida de la esposa de Corbell, para luego escapar, y entonces decide disparar. Luego amenaza a Corbett y este le dice que no se esperaba esto, pero agrega que piense bien lo que quiere hacer, ya que se le acabaron las balas. Sin embargo, Tommy responde rápidamente con el arma de futuro. Cherise visita a la inspectora y le dice que su asistente se parece mucho a su hija que murió hace años. La inspectora se molesta y le ordena borrar los últimos 5 minutos de su memoria para luego apagarse. Ella dice que no lo vuelva a mencionar ya que afectaría su relación. Cherise agrega que quiere hacer una denuncia y menciona que le robaron algo importante y si no quiere que ocurra otra catástrofe mundial, la ayude a eliminar a toda la rama del problema desde la raíz, empezando por esa niña llamada Flynn hasta Lev y todos los que pertenecen a su familia. Luego se va diciéndole que confía en que hará lo correcto por el bienestar de todos. Lev descubre que sus asistentes planeaban traicionarlo, así que los obliga a decirles la verdad. Ash le pide que se detenga y le confiesa lo que descubrieron. Resulta que el plan de Alita era guardar los datos robados en el implante áptico del hermano de Flynn, pero como ella estaba usando la periferia en ese momento, los datos se quedaron en su cerebro en forma de bacterias, las cuales empezaron a colonizar su cerebro. Lev pregunta cuál era su objetivo y ella responde que no lo sabe, quizá venderlo al mejor postor, pero Lev no le cree. Entonces Ash le dice la verdad. Resulta que Alita planeaba darles los datos a los Neoprims para que ellos destruyan este horrible mundo y construyan uno nuevo. Lev confiesa que le gusta su plan y les advierte que si intentan traicionarlo de nuevo, sus perros se los comerán a ambos. Capítulo 8. Flynn recuerda cuando Connor se recuperaba luego de perder sus 2 piernas y un brazo. Él decía que daría todo por reiniciar ese día, como lo hacen en los juegos, pero sabe que es imposible. Después de causar una masacre, Tommy reporta a sus compañeros que cuando llegó, encontró 3 personas sin vida. Al parecer, Bob, quien estaba prófugo, estuvo aquí. Y cuando borraba la sangre de sus zapatos, le informan que de las 3 víctimas, 1 aún respira. Corbell continúa con vida. También le dicen que el prófugo volvió a atacar en la clínica de su esposa. Asustado, rápidamente llega al lugar y menos mal, la encuentra bien, cerca de Flynn y de su madre. Ese día, Flynn se sorprende ya que la inspectora le propone una alianza. Le dice que le dará algunos recursos para que en su mundo enfrenten al Jackpot, ya que se avecina, pero a cambio debe utilizar todo su ingenio para ayudarla a detener a Cherise. Flynn acepta, pero le pide algo más. Le cuenta que su madre está muy enferma y nuevamente ha perdido la vista. La inspectora consulta inmediatamente a la base de datos y después de unos segundos informa que al parecer los técnicos de su Bob ya hicieron todo lo posible y lo que su madre padece no tiene cura. Según los Ontis, su madre solo vivirá 554 horas más, o 23 días. Flynn, decepcionada, regresa a su mundo. Burton trata de consolarla y ambos deciden pasar más tiempo con su madre. Ella trata de consolarlos y les dice que es parte de la vida. Al final todos pasaremos por eso. Ash cita a Cherise. Ella le dice que está cansada de servir a Lev su Bob y le advierte que él ya sabe en dónde están los datos que le robaron y si lo consigue, dominará el mundo a su manera. Cherise se sorprende al saber que el plan de Alita era descargar toda la biblioteca de conocimientos del instituto en los ápticos de Burton en el pasado. Pero como Flynn estaba utilizando la periferia, los datos se descargaron en su cerebro en forma de bacterias. Luego, le ruega que evite que Lev consiga su objetivo. Preocupada como nunca antes, Cherise responde que evitarlo tendrá un abominable costo. La única manera es adelantar el Jackpot en el mundo de Flynn, destruyendo todo lo que la rodea, su región, su casa y su familia. Wilf pide perdón a Flynn ya que no debió haberle dado falsas esperanzas. Él también recuerda que cuando eran niños fueron capturados por su culpa. Sin embargo, lograron escapar y un tiempo vivieron en el bosque. Incluso ella tenía una bandera con un dibujo de una mano sin pulgar, ya que Alita pensaba que la evolución llevó a la humanidad a su propia destrucción y sin el pulgar no hubiera
hubiésemos podido tomar ni un arma el uno contra el otro. Entonces Flynn le pregunta si fue a buscarla al bosque, a su escondite secreto, pero Wilf le dice que no, así que se dirigen a ese lugar inmediatamente. Todo esto viene siendo vigilado por Ash, pero ella menciona que no le dirá a nadie, ya que ahora ya no trabajan para Lev. Al llegar al bosque ven a una familia en el lugar, pero Flynn quita la ilusión y ve a una niña esperando, la versión infantil de Elita. Ella le dice a Wilf que tardó demasiado en llegar. También le dice que no le dirá nada hasta que ella se vaya, ya que Ash los viene espiando. Se alejan un poco y Elita le cuenta todo lo que descubrió. Primero le pregunta si recuerda cuando vivían en este lugar. Wilf le dice que no muy bien, ya que apenas tenía 7 años. Ella responde que es porque los implantes hacen olvidar todo. Deja la periferia de niña y personalmente Alita aparece. Le cuenta que los implantes que pusieron a todo el mundo no son para aumentar el sistema inmunológico como decían. Esto en realidad causa que olviden hechos importantes, cosas que no les conviene al instituto. Le cuenta que desde que se quitó el implante empezó a recordar cosas. Recuerda claramente este lugar. Recuerda que bajo el pasto enterraron a miles de cuerpos, entre ellos el de sus padres y hermanos. Agrega, lo recordarás también si te lo quitas. Recuerda que los Kleb controlaron el mundo y como en el campamento donde estaban se detectaron contagiados, prefirieron mandar a matar a todos en todo el país. 5 millones de personas en 15 días. Alita agrega que no es la única que despertó, ya que está reuniendo un ejército para eliminar a su enemigo. Al verlos, Wilf le dice que es ridículo, ya que lo más que lograrán estos vagos es romper algunas ventanas. Pero Alita responde que no, ya que pronto tendrán las maravillas creadas por el instituto. Solo tienen que sacar los datos del cerebro de Flynn. Ya que Corbel se encuentra muy grave, el grupo pelea sobre quién debería ser el nuevo líder. Su sobrino dice que lo reemplazará, ya que pasó mucho tiempo con él y sabe el negocio. Sin embargo, todos se burlan diciendo que es un blando sin carácter y jamás podrá dirigir el negocio como su tío. Más tarde, él decide seguir el ejemplo de su tío Corbel, y cuando estaban de regreso, nota que ebrios todos se quedaron dormidos, y al llegar a las vías del ferrocarril, los deja dentro y llama a su esposa. Le dice que toda su vida ha sido gentil, pero ya es hora de obtener lo que tanto les falta. Agrega que desde hoy tendrán dinero de sobra. Sin embargo, su novia responde que ella se casó con él porque es una buena persona. Siempre fue gentil y no debe cambiar. En ese momento se da cuenta del error que iba a cometer, pero el tren ya estaba demasiado cerca y al intentar sacarlo se da cuenta que olvidó las llaves dentro. Trata de despertarlos, pero ellos no se dan ni cuenta hasta que el tren pasa. Sin querer, ahora él es el jefe. Tommy le dice a Flynn que le diga la verdad, quiere saber qué es lo que realmente pasa, ya que se enteró que volarán un silo de misiles que está muy cerca y debe informar a todo el pueblo para que puedan huir. Preocupada le dice que no sabe nada y rápidamente se dirige a conversar con Ash y le cuenta todo. Ash también le dice que lo siente, pero tuvo que hacerlo para evitar que Lev obtenga el poder en su mundo, aunque sea a costa del suyo. Entonces Flynn se va molesta diciendo que hará lo imposible para evitar que su mundo sea destruido. Luego llama a Connor y le dice que Cherise destruirá su mundo adelantando el jackpot, todo con el fin de eliminarla a ella, y la única manera de tratar de evitarlo es crear un nuevo corte, y de lograrlo necesitará su ayuda. Al hablar con la inspectora le pregunta si puede cerrar el corte. Ella le responde que no, pero puede ayudarle a crear uno nuevo. Sin embargo, es muy riesgoso ya que podría desatar una guerra en este mundo. Le cuenta que el instituto tiene varios sitios auxiliares secretos en donde existen algunos portales, los cuales están vigilados por periferias tan fuertes como ella. Luego, con su ayuda, se dirige rápidamente hasta uno de esos lugares. Al llegar, derrota fácilmente al guardia que tenía una escoba como arma. Una vez dentro, ve un reloj que al tomarlo revela a los guardianes. En ese momento, Cherise es notificada de la intrusa, mientras Flynn va peleando con cada uno de ellos y después de una larga pelea, a duras penas logra ganar. Entonces Cherise se conecta a uno de los cuerpos y le dice que haga lo que haga, la encontrará. Flynn responde que no, ya que ahora ella será la cazadora y no podrá encontrarla. Abre un corte en su mismo año en el tiempo y rápidamente destruye la brújula para evitar ser localizada. Cherise, desesperada, no sabe qué es lo que debe hacer. Flynn sale de su periferia y espera a que Connor haga lo que le prometió, hasta que lo hace.
En 2032, o sea, en su línea de tiempo, Flynn aparentemente murió, pero abrió otro corte en ese mismo año. Por tanto, la nueva Flynn ya sabía qué es lo que estaba pasando. Otra teoría es que ella habría logrado conseguir la manera de pasar su alma a una periferia, pero esto es menos probable. Parte del plan de Flynn también era que Connor le dispare desde casi 3 kilómetros de distancia, ya que era un excelente tirador, y así Cherise pensaría que lo hizo alguien enviado por la inspectora. Ese fue el trato. Connor no quería hacerlo, pero era la única manera. Solo así, Cherise no tendría razones para atacar su ciudad, y es que ella no sabe a cuándo se fue. Entonces Flynn aparece frente a la inspectora. Ella le dice que ya es hora de empezar, y con una leve sonrisa, ella lo confirma. Adicionalmente, tenemos una escena post créditos en la cual Lev se asusta mucho al ver a unos hombres esperándolo. Ellos le dicen que acaba de poner en peligro su estatus al contratar a alguien del instituto. Lev, muy asustado, se disculpa y menciona que no lo volverá a hacer, pero entonces todos se ríen y le dicen que lo que hace está bien, ya que debe pensar en las inversiones y los negocios. Sin embargo, le exigen algo simple, que elimine a todo lo que tenga que ver con Elita, así como un agricultor elimina un árbol contaminado. De lo contrario, ellos lo eliminarán también a él. Y este es el fin de temporada. Pero ¿cómo continúa la historia en el libro? Y sobre todo, ¿cómo termina? En primer lugar, hay personajes con mucha relevancia y con características diferentes, que a este punto fueron ignorados. Entre ellos, Ahmed Al-Aviv, líder de los habitantes de la gran isla de basura del Pacífico. Y por si te lo preguntas, la isla es real. Pero en la historia llegó a ser tan grande que algunos habitaron en ella para tratar de escapar del fin del mundo. Ellos cambiaron mucho físicamente y bordean los 100 habitantes, todos con características similares pero más pequeños. Ahmed Al-Aviv, el jefe de todos ellos, no tenía cuello, era parecido a una rana toro, además de otros detalles más. Su estatura era superior a los 2 metros y sus brazos eran demasiado largos. Siempre tenía un tutú harapiento deshilachado por los rayos del sol, el cual tenía restos de plástico, a través del cual se vislumbraba lo que algunos llamaban su doble dotación. Sus ojos junto a su cabeza eran completamente inhumanas. Parecía algo que un niño hubiera dibujado y luego borrado. Otros protagonistas son la hermana de Elita, llamada Daedra, y los ensambladores, que son máquinas microscópicas que destruyen con gran facilidad tejido blando. Ellos también llegaron a ser constructores, ayudando a terminar los inmensos filtros de aire que rodean toda la ciudad. Flynn vive con su madre y su hermano Burton, quien tiene un trauma cerebral debido a los experimentos que hicieron con él y sus compañeros cuando estaba en el ejército. Él fue contratado por una empresa colombiana llamada Milagros Calderón y ganaba mucho dinero como seguridad de una persona famosa en un videojuego, pero la segunda noche de hacerlo le pide a Flynn que lo cubra, y ella se sorprende al ver una ciudad casi vacía y muy futurista. Cuando estaba manejando un dron para evitar a los paparazzi de su cliente, por accidente vio un hombre en un balcón, quien estaba asesinando a una mujer de una forma espantosa. Un enjambre de nanobots la estaban consumiendo hasta los huesos. Flynn siente miedo ya que todo parece tan real, pero trata de convencerse que esto al fin y al cabo es un juego. Sin embargo, la realidad es que ese mundo era 70 años en el futuro. Wilf vive en este mundo y es publicista de Daedra West, hermana de Alita, quien fue asesinada por los nanobots esa noche. Wilf tenía un amigo llamado Lev Subov, hijo de una familia poderosa. Él le mostró el último descubrimiento, llamado los cortes. Le cuenta que gracias a poderosas computadoras cuánticas en China, pueden acceder a pasados alternativos, y desde el momento en que se ponen en contacto con ellos, su futuro toma su propio camino. Estos lugares le sirven mucho para hacer pruebas de medicamentos nuevos, descubrimientos y algunas armas. Lev dirige a Milagros Calderón, la empresa que es una fachada en un corte, y contrata algunas ratas de laboratorio en el proceso para algunas misiones secretas. Todo esto gracias a que transfirieron los conocimientos tecnológicos a un pequeño negocio que imprime en 3D para que desde ese mundo puedan acceder al siglo XXII, controlando una periferia. Wilf ayuda a su cliente Daedra a establecer relaciones con un grupo de humanos nativos deformes en la isla de basura del Pacífico. Pero un día, sin querer, Daedra activa el sistema de seguridad, acabando con la vida de todos los habitantes de la isla, incluyendo a su jefe, Ahmed Al-Aviv. A consecuencia, Wilf es despedido. Después de ser testigo del horrible asesinato, Flynn llega a casa en su mundo, y para su sorpresa, Milagros Calderón junto a Wilf le hacen una videollamada y le piden que les cuente todo lo que vio. Al principio no quiere hacerlo, ya que piensa que le dan mucha importancia a un simple juego, hasta que le dicen que alguien ha puesto recompensa a su cabeza, y esto a través de la Dark Web. Esto causa que Burton llame a sus compañeros para proteger su casa. Entre ellos estaba Connor, un triple amputado que usa una silla de ruedas motorizada, pero a pesar de sus dificultades es muy hábil con el manejo de armas, salvándolos en algunas ocasiones. Milagros también decide ayudarlos y usan su tecnología y conocimientos para apoyar a Flynn y su familia. Además le dan
requieran recursos, sobre todo poder financiero, para que puedan protegerse. Esto porque una temida inspectora exige ayuda para saber quién es el autor del asesinato de Alita West. Ansley Lover pide que se traiga a Flynn a su mundo y pueda testificar, y a su solicitud lo hacen a través de una periferia. Todo esto para que Flynn identifique a aquel hombre. Lev obedece y le pide a sus asistentes que le creen un cuerpo, y así lo hacen. Después de conocerse un poco, Wilf le cuenta a Flynn cómo es que su mundo ahora está casi vacío. El jackpot. Wilf explicó a Flynn que no fue una sola cosa, fue multicausal, sin un principio ni final definidos. Fue más un ambiente que un acontecimiento, muy distinto de las historias apocalípticas en las que ocurría algo grande después y todos escapaban buscando armas para protegerse. No era eso. Le dijo que los responsables fueron las personas. No es que hubieran sabido lo que hacían o hubieran querido provocar problemas, pero lo habían causado de todos modos. Primero, el clima cambió y el exceso de carbono impulsó otras cosas. Todo empeoró. Algunos esperaban que mejorara como siempre, pero no fue así. Esto fue porque las personas arruinaron todo. No fueron capaces de tomar decisiones ni de hacer algo al respecto. Incluso después de saberlo, ya era demasiado tarde. Le dice a Flynn que en su época la gente más o menos ya lo sabía, pero seguían diciendo que no era real. Y a lo largo de 40 años, el jackpot acabó con la vida del 80% de la humanidad. Lo bueno de todo esto es que después del desastre, la ciencia empezó a brotar. Se crearon fuentes de energía más limpias y baratas, métodos más eficaces para limpiar el aire de carbono. Prueba de ellos, los ensambladores, nanobots que podían crear y destruir. Estos limpiaron las ciudades de los cuerpos y los ríos de los desechos. Construyeron torres y daban mantenimiento constante durante la época después del jackpot. Nada de impactos de cometas, nada que pudiera llamarse una guerra nuclear. Bastó con todo lo que implicaba el cambio climático, sequías, escasez de agua, cosechas perdidas, desaparición de las abejas. Como ya casi estaba sucediendo ahora, pensó Flynn. Colapso de otras especies esenciales, antibióticos aún menos efectivos de lo que ya lo eran, enfermedades que, sin llegar a ser grandes epidemias, constituían eventos históricos por sí misma. Hasta una simple gripe parecía ser mortal. Todo ello agravado por las personas, cómo eran, cuántas eran. El egoísmo cambiaba las cosas por el simple hecho de existir. El mundo siguió hundiéndose, pero nada de lo que había sucedido había sido necesariamente algo malo para los ricos, ya que ellos se habían hecho más ricos, y es que eran menos para repartirse las mismas posesiones. ¿Y quién gobierna?, preguntó Flynn. Oligarcas, empresas, neomonárquicos. Los Zuboff, por ejemplo, son como el rey de Inglaterra. La inspectora descubre que Daedra está organizando una fiesta en el apartamento de su hermana fallecida y consigue invitaciones para Flynn y Wilf. Sin embargo, al saber que no serán suficientes, ordena construir otra periferia más, esta vez para Connor. Él acepta encantado ya que podrá volver a caminar. Y en su tiempo, Flynn y su familia es investigada por los acontecimientos tan extraños que ocurren en el pueblo, entre ellos la muerte de unos hombres que se dirigían a la casa de Flynn, por lo que algunos piden ponerlos tras las rejas, pero Milagros Calderon desde el futuro compra al gobernador del estado y a todos los funcionarios además de la policía, todo esto para evitar una investigación. Inclusive le dan mucho dinero a Flynn y Burton para construir una base segura y adquirir equipo militar. Pero cuando menos lo esperaban, Flynn es secuestrada por Corbel Piquet. Sin embargo, gracias a sus habilidades en el ejército y uso de los ápticos de Burton y su equipo, logran escapar destruyendo totalmente su complejo. Entonces Corbel confiesa que lo contrató un grupo llamado Matryoshka y ellos le darían una gran recompensa por acabar con Flynn. Regresando a la fiesta de Daedra, Wilf, Flynn y Connor ven al hombre que mató a Elita y descubren también que todo este tiempo Daedra fue la autora de la muerte de su propia hermana. Ella también estaba pagando millones de dólares para que eliminen a Flynn en el pasado, pero luego lamentablemente el equipo es descubierto y son capturados. Pero antes de ser eliminados, Connor logra salvarse e intenta acabar con los secuestradores, y descubren algo más, y es que el jefe de la isla de basura no fue eliminado en su isla, y el ataque a los ciudadanos de la isla no fue un accidente. Todo esto fue planeado por Ahmed Alaviv y Daedra. Ahmed estaba escondido y el que fue eliminado realmente fue una periferia que él usaba. Además, él no estaba contento con su físico, por lo cual se había sometido a varias cirugías para volver a una forma humana más normal. Esto lo hacía desde hace algunos años. En ese momento Connor es descubierto, y al tratar de escapar, su periferia es totalmente destruida. El objetivo de Daedra era vender los recursos de la isla de basura, la cual por alguna razón tenía mucho valor, y pocos descubrieron. Daedra también tenía un cómplice, un funcionario llamado Sir Henry, quien también sacaría muchas ganancias de esto. Connor operando una nueva periferia robótica y Burton operando un nuevo exoesqueleto, rescatan a Flynn destrozando una habitación donde estaba detenida junto a Wilf. Después toman armas especiales y manipulan a los nanobots ensambladores, y tanto
tanto Ahmed como Sir Henry son devorados hasta los huesos por esas máquinas. Algo así. Ellos tuvieron el mismo fin que Alita. Daedra es arrestada, pero rápidamente sale libre gracias a las poderosas influencias de su padre. Poco a poco en el mundo de Flynn, la empresa pantalla Milagros Goldiron gana un poder enorme en el mundo, y algunos años después de estos eventos, Flynn se casa con Tommy, el sheriff que siempre le había interesado por mucho tiempo. Connor tiene una muy buena noticia, y es que desde el futuro le envían instrucciones para construirle partes biónicas en su cuerpo, las cuales son tan avanzadas que se sienten a veces como un cuerpo real. Por otro lado, Will viaja a Canadá y encuentra el amor, y muy a menudo continúa comunicándose con Flynn y con la inspectora, esto con el fin de evitar el jackpot en el mundo de Flynn, y con la financiación de Milagros Goldiron, lo más seguro es que lo logren, y este es el fin del libro. Pero tiene una segunda parte publicada en 2020 llamada Agency, y en este libro tratan un poco más profundamente sobre los cortes, cómo fue el primero, cómo se hizo el primer contacto con el pasado, una especie de precuela y secuela a la vez, pero por lo que leí no tiene muy buenas críticas, habrá que leerlo. Como ves, hay muchas diferencias entre la serie y el libro, y a veces pareciera que contamos una historia totalmente diferente, ya que en el libro no existe Cherise, no existe la rebelión de los Neoprims, nadie sabe cómo es que existen los portales, solo se conoce que hay uno en China, en cambio en la serie son muchos. En el libro también Alita muere al principio, y los comandos para contestar una llamada o para realizar cualquier acción debe tocarse el paladar y no necesariamente los dedos. Will sentía asco por los habitantes de la isla de basura y constantemente los llamaba inmundicia poshumana, ya que su estructura biológica obviamente era distinta. En resumen, mientras leía el libro me costó bastante seguirle el ritmo, y es que a veces utilizaba muchos términos de los cuales no teníamos referencia alguna, y tenía que volver a leerlo. Por ejemplo, no sabía qué es un michicoide, y es esto, pero sin esas líneas. Seres que son diferentes a las periferias, pero ese es un ejemplo. En fin, porfa, dale un like. Gracias, bye.